Hola a todos, es un placer para mí que tengamos esta conversación sobre este libro que os recomiendo a todos, que se llama Taking the Floor. El autor es Daniel Beunza, que tiene unos minutos para pasar con nosotros y que es profesor en la Cass Business School y también era profesor en la London School of Economics, con la que sigue íntimamente ligado y que además me invitó a dar unas cuantas clases de fin de curso en sus cursos cuando estaba allí en la London School of Economics, en unas clases en las que lo pasamos estupendamente con unos alumnos estupendos y además hablando de cosas que yo creo que son esenciales como las que trata este libro. El libro se llama Taking the Floor y me gustaría empezar, Daniel, primero buenas tardes y bienvenido. Y lo más importante, ¿por qué tenemos que leer tu libro en este momento? Buenas tardes, Daniel, y muchas gracias por la invitación. La verdad que sí que lo pasamos bien en aquellas sesiones de la LSI y de manera que a mí esta conversación me trae un muy grato recuerdo. Pues bien, 10 años, pasados ya 10 años después de la crisis financiera del 2008, mi perspectiva y la que, digamos, se presenta en el libro es que aún los reguladores, los gestores, los ejecutivos de la gran banca de Wall Street y la City de Londres siguen peleando y siguen sin entender bien el complejo problema de cómo controlar una organización que está utilizando los modelos para la compraventa de acciones. Efectivamente. Una de las cosas que a mí me impresiona de ese trabajo, tenemos que recordar para los que no hayáis leído el libro, que es un trabajo de 4 años en el trading floor de un gran banco de inversiones. A mí una de las cosas que me impresiona es cómo en ese análisis que vas llevando a cabo, mucha gente habla constantemente de distintos mecanismos de gestión de riesgo que existen dentro de la organización y, sin embargo, en muchas ocasiones no solamente son vagos, sino que en algunas ocasiones parece como si se estuviesen hablando de ellos de manera externa. Y estos modelos que dictan la forma en la que los operadores se mueven, pues están dejando de lado una parte importante de lo que es la percepción personal de lo que es tomar demasiado riesgo, de lo que es llevar a cabo una conducta que pueda ser o no ser adecuada, etcétera. ¿Qué nos puedes decir de los resultados de esta investigación? Bueno, yo diría que acabas de apuntar, Daniel, al problema fundamental del control en los mercados hoy en día. Y es una perspectiva mecanicista del comportamiento humano basado en unos supuestos académicos de que los humanos somos exclusivamente racionales, etcétera, cuando de hecho eso lo que acaba haciendo es dejando de lado toda la riqueza y la complejidad cultural, social, moral incluso de las personas. El problema fundamental es que un enfoque mecanicista en general del comportamiento y en concreto una definición reduccionista del riesgo lleva a situaciones como las que yo vi en mi libro, en el cual los traders estrella en un banco acaban siendo injustamente limitados por unos modelos que de repente dan unos resultados numéricos que exceden cierto límite y al trader se le obliga a cerrar una posición cuando el trader sabe perfectamente que es una operación brillante y cuando además a posteriori se puede verificar que efectivamente así lo ha sido. Eso, lo que yo detecté, genera en Wall Street es una percepción de injusticia por parte de los propios traders que acaba llevando a un fenómeno que los psicólogos sociales detectaron en la década de los 90, que es el desenganche moral. Sí. El desenganche moral sucede cuando las personas dejan de sentirse mal en el momento en el que hacen algo que ellas mismas piensan que eso no está bien hecho. Entonces, lo que está comprobado es que cuando las organizaciones tratan injustamente a sus miembros, los miembros de la organización, a su vez,
pasan a desengancharse moralmente de la organización y a dejar de sufrir y padecer cuando piensan que están haciendo algo que no deben. Los modelos y el control a través de modelos no crean personas moralmente malvadas. Lo que sí que crea es que elimina las salvaguardas que tenemos todos dentro y que todos llevamos, y al eliminarlas genera algo que en el fondo es un peligro, que es una persona dedicada a la maximización de su bonus sin ningún otro tipo de límite que el mecánico de los modelos. Claro, es que esa es una cosa clave, la modelización en el mercado financiero que genera esos corsets, en muchos casos se ha puesto con la idea de evitar la toma de riesgo excesivo y conductas que son incorrectas, y sin embargo lo que hacen en muchos casos es que se justifica. ¿Por qué? Porque claro, cuando esos modelos al fin y al cabo están respondiendo a unos incentivos también que se están generando desde la política monetaria, ¿no? Los tipos son bajos, la liquidez es alta, resulta que los modelos no solamente no te están impidiendo tomar más riesgo, sino que te llevan a tomar más riesgo, pero lo que es esos mecanismos de control y de defensa que tenemos los ciudadanos, los seres humanos, y esos mecanismos de, digamos, que nos alertan, ¿no? Esas pequeñas luces rojas que nos alertan, se eliminan porque hay aparentemente un modelo que nos dice que todo eso, digamos, pasa por el control de la máquina. Y yo recuerdo, por ejemplo, que cuando estaba en Citadel, cuando tú y yo nos veíamos, una de las cosas que nos decían en el fondo era, yo lo que quiero es que el máximo de ti, del riesgo que tomas tú, sea por ti y por tu análisis, no porque el mercado tenga un momentum o porque tenga una serie de factores. Pero a mí lo bueno de este libro es que tú apuntas a una solución y a una serie de soluciones bastante interesantes, ¿no? Porque históricamente, ante todos estos factores, el riesgo de que se generen burbujas, el riesgo de que haya incentivos perversos y la posible fractura de los mercados en momentos particulares, normalmente, ¿qué es lo que se tiende a proponer? Se tiende a proponer una intervención desde arriba, una intervención sea legislativa o regulatoria, de arriba a abajo. Sin embargo, tú propones algo bastante más innovador y bastante diferente. ¿Nos puedes explicar un poco tu propuesta de esta unificación de la tecnología con la responsabilidad individual de la que hablas? Por supuesto. Efectivamente, el problema reside en los intentos de controlar desde la distancia. Claro. Y esto para alguien que viene de la tradición liberal como tú, es algo que debe resonar con toda una serie de valores políticos e históricos. Y es que la historia de la humanidad se puede escribir como toda una serie de intentos por parte del poderoso de restringir la libertad pues digamos, al resto y de controlar. La tecnología de la información ha creado nuevas oportunidades para el control en la distancia. De manera que cuando hablamos de modelos hay que distinguir muy claramente entre el uso de modelos para entender y para implicarse con una realidad que puede ser un mercado o puede ser la biología, puede ser la astronomía. Hay que distinguir entre el uso de modelos como óptica, como por así decirlo, microscopio o telescopio, y el uso de mercados como herramienta de control, perdón, de modelos como herramienta de control. Casi todo lo que se ha escrito sobre de qué forma el uso de modelos llevó a la crisis del 2008 está centrado en las limitaciones del aspecto microscopio o macroscopio de los modelos. Pero lo que yo verdaderamente detecté en mi libro es de que había una parte del problema de la que no se había hablado, y es las disfunciones asociadas con el uso de modelos para el control. Pues bien, ¿qué hacer? Claramente es un problema muy complejo que además tiene que ver con la evolución que ha habido en todo el sistema financiero, de manera que ahora lo que nos encontramos antes y después de la crisis del 2008 es
un sector financiero dominado por megabancos y la concentración entre los bancos de inversión es aún mayor hoy que lo era en la crisis del 2008. Pero a la hora de encontrar soluciones, lo que hay que ir es a la fuente del problema. Y la fuente del problema, en mi opinión, es el intento del control en la distancia. Sí. El querer tener un imperio. Y lo que hay con los megabancos que hay hoy en día son auténticas reproducciones de los imperios de la época colonial, en la que hay miles de traders por todo el mundo, cientos de tipos de activos que se tienen que controlar, resumir y acabar en un único número que te diga cuál es el nivel de riesgo del banco hoy a las 4 de la tarde. Claramente ese número es imposible de interpretar. Y aun si se pudiese interpretar, lo que te va a decir no es el riesgo real al que se enfrenta el banco. La solución por la que yo abogo es repensar esa distancia. Repensar esa distancia. El problema es que a la hora de poder tener algo que se parezca a una situación controlada, los megabancos han mecanizado la función de control, cuando tradicionalmente esa función de control ha sido ejecutada por el gerente, claro, por la figura que toda la vida hemos llamado el jefe. Si uno empieza a eliminar el jefe y poner una máquina en vez del jefe, puede parecer más barato, puede parecer más científico, pero en el fondo estás dejando de lado toda la complejidad social, humana, cultural que tiene la relación de supervisión. Entonces, como alguien en una escuela de negocios, para mí la paradoja fue que acabé el libro en el mismo lugar donde había empezado, y es el problema de gestionar, de ser el gerente. Y es algo que, desgraciadamente, desde los comienzos en los años 80 de la revolución cuantitativa en Wall Street, ha habido un interés desmedido por lo que son las matemáticas, la economía cuantitativa, etcétera, pero eso ha sido a costa de la comprensión y la valoración de la figura del gerente. Claro, claro. Yo creo que al final una de las cosas que aprendemos es que en esa búsqueda del control total y además del control de arriba hacia abajo de una manera prácticamente casi militar, ¿no? Me ha gustado el ejemplo de los imperios en el sentido de los generales que mueven a una cantidad gigantesca de soldados. El problema es que al eliminar la responsabilidad individual, los desincentivos y los incentivos que genera precisamente la actividad humana en un mercado competitivo, no solamente se borran, sino que además se pervierten, ¿verdad? Yo creo que en ese sentido es muy interesante ver cómo además en las organizaciones como la que tú has estudiado durante esos años, ves cómo hay algunos de los personajes de tu libro que están absoluta y totalmente convencidos de que lo que está ocurriendo está perfectamente dentro de las normas porque hay algo que lo está monitorizando. Y ese algo, como tú bien dices, es poner en común toda una serie de números que te dan un resultado que no necesaria, ni siquiera es probablemente una medida adecuada de riesgo, como además se ha demostrado con los stress tests y con tantos factores. Y me parece muy interesante que muestres eso, la diferencia entre una herramienta para entender lo que es la economía, los mercados y un entorno complejo a una herramienta de control y de reordenación de todo un sistema en el que se elimina no solamente el libre albedrío, sino la responsabilidad en muchos casos, ¿no? A mí me gustaría que nos contaras también en todos esos años de análisis, una cosa que es muy interesante del libro es que poco cambia a lo largo de todos esos. O sea, es un periodo en el que has estado analizando todas esas distintas partes del negocio y que poco ha cambiado precisamente en un entorno en el que se suponía que estaba ocurriendo un cambio radical. Sí, efectivamente. Y la paradoja es
que la ausencia de cambio va aún más allá. De manera que para mí hubo un momento en el 2015 en el que tras 16 años en contacto con esta gente, este banco, el personaje central del libro, Bob, entendí la circularidad de todo lo que había pasado. Mm. Los problemas arrancaron con los intentos que después, digamos, se generalizaron de cuantificar el coste del riesgo que se llevaron a cabo al principio en Bankers Trust y después JP Morgan, y que eso acabó culminando en el desarrollo del Value at Risk y toda la modelización del riesgo. Pues bien, los primeros escándalos con las ventas fraudulentas de derivados a mediados de los años 90, los casos clásicos de Procter & Gamble, Orange County. La paradoja de todo esto es que el activo que estaba involucrado eran los swaps. Y si uno se va a las listas de acrónimos que son los protagonistas centrales de la crisis del 2008, pues están ahí también los credit default swaps. De manera que, ¿cómo es posible que el mismo tipo de activo haya sido responsable de todos los escándalos de los derivados a mediados de los 90 y después siga en el centro del escenario a finales de la década de los 2000? Entonces, yo lo que veo es que lo que hay aquí es un problema que durante mucho tiempo ha excedido la capacidad de los reguladores de, bueno, pues de hacerse cargo de él. Y no solo por la complejidad del problema, sino también por los límites, yo diría, paradigmáticos de los propios reguladores, que vienen todos de una tradición, de una manera de pensar y de una perspectiva. Sí. De manera que una de las cosas más sorprendentes es la respuesta que ha dado el regulador a los límites de Basilea. Y la respuesta ha sido una Basilea más gorda. O sea, si miramos hoy en día qué es Basilea 3, bueno, pues es una morcilla más larga que Basilea 2. Pero el problema era el aspecto mecanicista. Un mecanismo más complicado, si acaso aumenta las posibilidades de jugar con el sistema. Claro, claro, efectivamente, es que se confunde regulación con normativismo. Y uno de los grandes errores es que se piense que se está reduciendo el riesgo porque hay muchísimas más páginas de regulación en el sistema. El sistema más regulado es el bancario, con muchísima diferencia. Pero claro, esto yo recuerdo que hablábamos, ¿no?, en su momento, que para un sistema de medición de riesgo mecánico, un swap en el que hay dos partes o una venta en corto añadida a una compra en largo, pues básicamente son medidas que reducen el riesgo, ¿no es cierto? Una venta en corto no reduce el riesgo de una compra en largo, añade riesgo. Y eso era una cosa que en cualquier hedge fund es lo primero que te enseñan, ¿no? No pienses que estás reduciendo el riesgo, estás reduciendo la volatilidad. Pero ahí está el problema. El problema es que se confunde volatilidad con riesgo. Y claro, te encuentras como, por ejemplo, pues, los reguladores se ven perfectamente contentos ante la evidencia de que las medidas de volatilidad están a niveles muy bajos, el VIX, ¿no? Y eso no significa que no se esté acumulando una enorme cantidad de riesgo. Yo creo que en el libro una de las cosas que es interesante es no solamente el análisis de los problemas, sino que las soluciones son, en mi opinión, mucho más practicables y mucho más sencillas de poner en marcha de lo que supondría meterse en, como dices tú, una morcilla todavía más grande de regulación gigantesca e innecesaria, sino de dar más capacidad de controlar el riesgo, dando más responsabilidad y a la vez dando unas herramientas claras a cada uno de los traders para que esa toma de responsabilidad sea lo más importante, no la consecución de un objetivo numérico que puede disfrazar un nivel de riesgo mucho mayor.
Totalmente. A mí lo que me gustaría por parte de la gente que lea mi libro es que entendieran dos aspectos. El primero, el valor de la persona que está controlando y supervisando al trader. El Sí, trader tiene que tener los incentivos correctos, el trader tiene que asumir su responsabilidad, pero el fondo no puede delegar la supervivencia del fondo al trader. El fondo, el banco, necesita controlar ese riesgo. Pero ese riesgo se tiene que controlar por una vía personal. Tiene que haber una persona que esté en directo contacto con ese trader y entendiendo qué está haciendo y qué no está haciendo. Uno de los aspectos para mí más memorables de mi experiencia fue cuando me explicaban la forma en la cual el protagonista del libro, Bob, supervisa a el trader senior en arbitraje de fusiones en el verano de la crisis de Long Term Capital. Y la clave de la historia es que Bob se tomó el tiempo para entender las operaciones que quería hacer este trader y se lo permitió. claro, Entendió que el riesgo que había de que las fusiones se cancelaran no estaba relacionado con el tipo de crisis que había en el mercado, de manera que decidió que adelante con ello. Pero ¿qué pasa? Que esto requiere ese tipo de cercanía entre la persona que está gestionando y la persona que está siendo gestionada. De claro. manera que, por mi lado, yo lo que quisiera es que este libro fuera un canto a aquellos que están controlando a las posiciones y a las operaciones de otros, porque parece que su tarea sea aburrida y algo que al final desagradecido y que nadie quiere hacer. Y yo pienso que hacer eso bien es muy importante. Absolutamente, absolutamente. Yo recuerdo que en los fondos en los que he trabajado decía el dueño de Citadel, Ken Griffin, el hombre más importante del fondo es el risk manager. No los portfolio managers que a lo mejor pues parecen como más importantes porque están ganando más dinero, etcétera, sino el gestor de riesgo y que ese gestor de riesgo sea una persona y que esa persona tiene o esas personas tengan esa conexión con cada una de las personas, de ahí la importancia de recuperar esa parte humana de los mercados. El libro se llama Taking the Floor, Daniel Beunza. No dejéis de leerlo porque además es muy entretenido, esos personajes que son reales, ¿no? Porque son reales, no son los nombres en el libro los suyos de verdad, pero esos personajes que aparecen muy importantes para entender de verdad cómo funcionan las casas de inversión, los grandes bancos de inversión, los grandes circuitos de trading y no como nos los pintan tantas veces los medios de comunicación. Daniel, qué bueno hablar contigo y nada, esperamos el siguiente. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Gracias por ver este vídeo. Por favor, suscríbete a mi canal, deja tus comentarios y sigue defendiendo la libertad. Muchas gracias.